Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos siempre al Espíritu Santo, porque la palabra no es fabricación nuestra, sino que es fruto del Espíritu en nosotros. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Ven Espíritu Santo, te necesitamos, ven, realiza en nosotros el milagro de escuchar la palabra, que es siempre creadora de vida. Ven Espíritu Santo, te necesitamos para que la palabra nos dé vida. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Bueno, después de invocar al Espíritu, buscamos motivaciones. El que tiene un motivo profundo para hacer las cosas ya ha recorrido parte del camino. Por eso siempre tenemos que recrear las motivaciones. ¿Qué motivos tenemos para acercarnos a la palabra? Y hoy hemos escogido 3 pistas que nos pueden ayudar. La primera es una cita del Evangelio de Marcos, Marcos 10:49, el encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo, cuando Jesús le dicen los que estaban alrededor: ánimo, levántate, que te está llamando. Ánimo, levántate, que te está llamando. Bueno, entonces, en este tiempo de incertidumbre y de perplejidad en la vida de la Iglesia, todos nosotros como Iglesia escuchamos también estas palabras: levántate, que te está llamando. Levántate, ánimo, ánimo Bartimeo, ánimo comunidad, levántate que el Señor te está llamando. La segunda motivación es un texto del Papa emérito Benedicto XVI. Él decía en una ocasión que, dice, si se promueve la lección divina con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Bueno, lo que pretendemos aquí, de una forma muy humilde, muy sencilla, es promover la lección divina. Rumiar la palabra para que nos acompañe durante la semana y poder celebrar la fiesta de la comunidad del domingo, poderla celebrar con gozo y con una vivencia de toda la comunidad. Y la tercera es una frase de un teólogo de nuestra iglesia burgalesa, Eloy Bueno, que ha escrito un pliego muy interesante acerca de una reflexión sobre este momento de la Iglesia, y lo ha escrito en Vida Nueva. Bueno, entonces en ese texto, él dice que la respuesta que produce la palabra en la Iglesia, la respuesta que produce la palabra en la Iglesia, es siempre una respuesta distinta, creativa, y florece como un milagro, gracias al Espíritu Santo, como algo nuevo, genuino, fresco y ligero. Estas palabras tan bonitas dice este hermano nuestro, profesor en nuestra facultad de Burgos. Bueno, y dicho esto,
pasamos a otro paso. Después de invocar al Espíritu y de encontrar alguna motivación, pasamos a ver un poquito el contexto de este Evangelio Marcos 1, 14, 20. Y este texto pertenece al Evangelio de Marcos, que es el evangelista que nos va a acompañar durante este año en el ciclo B. El Evangelio de Marcos, como sabéis, es el primer evangelio, de los 4 evangelios, el primero que se escribió, y es el más breve. Al principio hubo, según los estudiosos, un Evangelio de Marcos y después otra recopilación de algunos hechos y dichos de Jesús que se llama la Fuente Q. Pero dentro de los evangelios, el más antiguo, el primero es el de Marcos. Y además es el más breve, tiene solo 16 capítulos. Y se respira una frescura y una novedad propia de los inicios. Cuando hemos visitado, por ejemplo, Tierra Santa, hay muchos lugares donde todo está reseco, parece un desierto, pero si acudes a las fuentes del Jordán, realmente aquello es una maravilla. Entonces, lo mismo nosotros, acudir a lo primero, a las fuentes que hemos dicho tantas veces, acudir a la fuente es encontrarse con esta frescura que tiene este Evangelio de Marcos. No ocupa mucho espacio en discursos de Jesús, ni tampoco en contarnos parábolas. Por ejemplo, Mateo en este sentido utilizará muchos discursos de Jesús, porque Mateo, como sabéis, es el que ve a Jesús como un nuevo Moisés que se sube al monte y desde allí proclama los mensajes. Bueno, pues Marcos no, y tampoco va a tener muchas parábolas, cosa que sí hará el evangelista Lucas, que coloca muchas parábolas. Bueno, ¿qué le interesa sobre todo a este evangelista? Lo que le interesa es la vida de Jesús, lo esencial, el encuentro con Jesús, y también unas actitudes siempre compasivas y cercanas hacia los pobres y oprimidos, y también un mensaje de liberación del mal, del demonio, del enemigo. Bueno, entonces, este texto que vamos a proclamar está dentro del Evangelio de San Marcos. Y nosotros recibimos este relato como dirigido a nosotros y dirigido a nuestras comunidades, porque la palabra siempre es viva y eficaz, como espada de doble filo que penetra y nos renueva. Entonces recibimos este relato como dirigido a nosotros, lo personalizamos. ¿Qué me dice a mí este texto, esta palabra, a mí? No solo hacemos en la lección un estudio teórico, sino que sobre todo tratamos de decir qué nos dice a nosotros. Cuando muchos dicen, por ejemplo, el Papa Francisco dice que estamos en un momento de necesidad urgente de renovación eclesial, nos acercamos a esta palabra del Evangelio de Marcos y dejamos que nos interpele. Bien. Y pasamos ahora a proclamar la palabra. Proclamar la palabra. Bueno, se me ha olvidado traer el leccionario, entonces la haré yo. Lectura del Evangelio de San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí,
y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Bueno, y después de proclamar la palabra, vamos a comentar y personalizar algunas cosas de esta palabra. Primero comienza después de que Juan fue entregado. La escena inmediatamente anterior ha acontecido en el Jordán, en el río Jordán, cerca del Mar Muerto, donde Juan predicaba y bautizaba. Si tenéis un poquito en la mente la geografía de Israel, veréis que es una franja alargada, estrecha, y en la parte sur de esta franja está el Mar Muerto, que es donde desembocan las aguas del Jordán, y allí está Qumran y está el lugar donde Juan predicaba y bautizaba. Ahí, en ese movimiento, ha estado presente Jesús. O sea, Jesús ha tenido olfato para acudir allí donde había vida, y había vida en torno a Juan Bautista. Bueno, pero Juan Bautista, pues, ha sido entregado, ha sido traicionado y ha sido encarcelado. ¿Por qué? Porque ha dicho cosas que han molestado al gobernador de turno, ¿verdad? Al rey de turno. Ha molestado y por eso lo han metido en la cárcel, lo han traicionado y lo han entregado. Bueno, entonces, después de que Juan fue entregado, este verbo entregado en griego se dice paradidomi. Y este verbo es la clave de este texto, porque ¿qué pasa cuando Juan es entregado? Que Jesús, en vez de echarse atrás, en vez de decir, pues yo me escondo, da un paso al frente y dice, aquí estoy yo. Y Jesús, podemos decir que se mete en política, pero de lleno, ¿verdad? Porque ahí no meterse en política hubiera sido refugiarse en un rinconcito con gente piadosa, con gente amiga. No, Jesús asume, se hace cargo de la situación y se mete en la boca del lobo. Se mete y coge el testigo de Juan y empieza a... Bueno, ya veremos a ver lo que hace, ¿verdad? Pero primero esto, que entonces Juan, una vez que aparece Jesús, él desaparece de la escena, pero no desaparece la veta profética que Juan ha manifestado. De tal manera que podemos decir que la entrega de un testigo nunca es una derrota, nunca. Esto lo vemos como en la Iglesia los mártires han sido semilla de nuevos cristianos. Nunca la entrega es una derrota, nunca la cruz es una derrota. Y esto me acuerdo que seguramente recordaréis cuando fueron asesinados Ignacio Ellacuría y los otros jesuitas y las señoras que estaban atendiéndolos. Bueno, pues hubo entre la Compañía de Jesús y en otros ámbitos de la Iglesia muchas personas que dijeron, aquí estoy yo, envíame. Bueno, no hace mucho tuvimos aquí en Burgos, en la enfermería, un hermano que se llamaba Pedro Fernández, con más de 90 años ya, ¿verdad? Él había estado mucho tiempo en América y me acuerdo que dando un golpe en la mesa me decía, envíame a América, envíame allí, que quiero seguir anunciando el Evangelio. Algo parecido a lo que dice nuestro hermano Juliño, que siempre dice, iría de nuevo. Bueno,
quizás no vayamos, pero este empuje, por tanto, la entrega de un testigo nunca es una derrota en la Iglesia. Parece que encarcelan a uno y se levantan otros. Bueno, esto es muy importante en la historia de la Iglesia. Y otra cosa también os quiero decir de este texto. No solo que Jesús se mete en política, una realidad que muy necesaria en el mundo de hoy, ¿verdad? Cuando hoy se nos quiere marginar a la Iglesia, se la quiere marginar y esconder en un gueto, es muy importante que haya cristianos, laicos o lo que sea, que participen activamente. No solo participando en las ONGs, que son, digamos, una acción prepolítica, sino participando activamente en la política. Aquí en Burgos hay grupos cristianos, Charo conoce, que participan activamente. No tienen mucho éxito en cuanto a muchos votos, pero son una palabra valiente política. Bien, entonces lo que os quiero decir es cómo Juan ha preparado los caminos. Juan ha preparado los caminos a Jesús. Ha sido la voz que ha preparado el camino. Pero ahora la entrega, la traición a que lo someten a Juan, prepara la entrega y traición a que será sometido Jesús en el final. Por tanto, prepara caminos. Y la entrega de Juan y la entrega de Jesús preparan la entrega de los cristianos. Por eso, de este texto podemos deducir que no hay cristianismo sin cruz. Cuando pretendemos eliminar de nuestra vida cristiana la cruz, estamos eliminando la resurrección también, que es la respuesta del Padre a la entrega crucificada de los testigos. Por eso los santos del Carmelo, que han vivido muy a fondo esta realidad, pueden cantar, por ejemplo, Teresa de Jesús, puede cantar esto que a nosotros nos puede resultar un poco como sospechoso de qué exagerada era esta mujer. Y canta esto, o escribe, ¿verdad? En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz, por tanto, como la entrega de aquellos que deciden ser fieles a lo que han vivido, aunque eso les cueste la vida. Vale. Pasamos al segundo texto para comentar algunas cosas. Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Ya hemos dicho que Jesús está en el entorno del Mar Muerto, en la desembocadura del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero desde ahí, que no es muy lejos, pero bueno, dentro de lo que es el país de Palestina, bueno, pues desde ahí Jesús se marchó. Me interesa mucho destacar esto, se marchó con determinada determinación, con valentía. No se marchó o emprendió un viaje perezoso, sino decidido, se marchó. ¿Y a dónde se marcha? Se marcha a Galilea, a Galilea. Galilea es el lugar donde Jesús va a realizar prácticamente toda su misión. Ahí va a escoger a discípulos, le van a seguir, va a tener con ellos un acompañamiento y un aprendizaje. Entonces, en Galilea va a desarrollarse toda la misión de Jesús. ¿Qué va a ocurrir en Jerusalén? La entrega. En Jerusalén va a acontecer la traición y la crucifixión de Jesús en Jerusalén. Pero él va a desplegar toda su actividad en Galilea, lejos de los centros y focos del poder en Galilea. Galilea, como ya hemos dicho alguna vez, era llamada Galilea de los Gentiles, porque era una zona fronteriza con pueblos de otras religiones, etc. Y entonces es verdad que había un grupito de judíos
más ortodoxos, pero una gran mayoría de la gente de Galilea era medio pagana, y por eso para los judíos ortodoxos de Jerusalén, Galilea era algo despreciable, ¿verdad? Era algo de lo que no podía esperarse nada bueno. Entonces Jesús, curiosamente, emprende la marcha a Galilea. ¿Y para qué? Para proclamar, no. Su grito no es una vocecita, ¿verdad?, sino que proclama, lleva dentro como un fuego. Y aquí me gustaría que descubriéramos en este pequeñito texto como los aires de fiesta y de emoción que suscita el Evangelio. Un gozo y una esperanza impregnan todo el relato. Proclamar, no se trata de, como digo, de una voz pequeñita, casi escondida, sino él va a proclamar. Proclamar significa como gritar en medio. Bien. ¿Y qué es lo que va a gritar? Pues va a gritar un evangelio, un evangelio. Evangelio significa una buena noticia, una buena noticia. Esto lo tenemos que recordar, porque a veces hemos olvidado que lo que tiene que proclamar todo grupo de seguidores y seguidoras de Jesús es una buena noticia, es una noticia esperanzada, una noticia alegre. Entonces, esto es lo que Jesús va a proclamar un evangelio. Evangelio significa noticia buena, buena noticia. Bueno, ¿y por qué es una buena noticia lo que va a proclamar Jesús? Es una buena noticia y una nueva noticia, porque Dios es su contenido. El contenido del anuncio es Dios. Santa Teresa, como ya hemos dicho algunas veces y sabéis muy bien, dirá, por ejemplo, esto tan cierto, ¿no? Dirá, lo más importante de la oración no es lo que hacemos nosotros. Lo más importante de la oración es lo que Dios hace en nosotros. Y por eso ella dirá, de lo que hacemos nosotros hay muchos que se dedican a escribir, pero yo quiero hablar de lo que Dios hace en nosotros, de las maravillas que hace Dios en nosotros. Por eso es testigo vivo de Dios. Jesús, bueno, mucho más, ¿verdad? Lo que quiere es proclamar esta obra de Dios, esta acción de Dios, esta maravilla de Dios. Y por eso se marcha a Galilea para proclamar esta buena noticia. Bien, de este texto del Evangelio de Marcos, Jesús se marchó a proclamar el Evangelio. De ahí ha salido el nombre de los 4 evangelios que nosotros decimos, ¿no? 4 evangelios son 4 maneras de decir la buena nueva de Dios que viene a hacerse presente en medio de nosotros. Pero es muy importante que descubramos que Evangelio no solo es bello el estuche, el libro, ¿verdad?, sino que, sobre todo, la belleza del Evangelio es lo que esconde, la perla preciosa que esconde el estuche. Y esa perla preciosa es Jesús manifestando lo que nos quiere Dios, lo que nos ama Dios. Bien, por tanto se acerca a Galilea a proclamar. ¿Qué proclama Jesús? Dos cosas. Primera, que se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Y segunda, que está cerca el reino de Dios. Vamos a detenernos un poquito en la primera. Se ha cumplido el tiempo. En otra ocasión hemos dicho que tiempo en griego se dice con 2 palabras, kairos y cronos. Cronos es la sucesión de días, de semanas, de años, esta sucesión de calendario, ¿verdad? Vamos pasando días, bueno. Sin embargo, kairos significa el tiempo oportuno, el tiempo de la verdad, el tiempo de la alegría, el tiempo que responde a las aspiraciones más profundas del ser humano. Por eso se ha cumplido el tiempo. Y otra cosa también muy importante,
no solo nosotros estamos viviendo un cronos, un tiempo, y en alguna ocasión hay un kairos, un tiempo especial, no, sino que cada cronos, cada tiempo puede ser un kairos, un momento de gracia, siempre que haya en nosotros lo que decían también nuestros místicos, una atención amorosa. Y vivamos aquí y ahora la presencia de Dios. Bueno, la segunda cosa que dice, por tanto, primero se ha cumplido, y se ha cumplido significa que no podemos estar despistados, que algo grande se ha realizado. Y segundo, que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios se dice en griego con una palabra que es basileia, basileia. Y no solo el reino, entendiendo reino como un territorio, sino que es reinado, es la experiencia que tenemos cuando Dios dejamos que se siente en el trono de nuestra vida y que haga nuevas todas las cosas. Reinado es cuando el amor de Dios nos inunda y nos empapa y vivimos de acuerdo a este amor. Bien, y este reino, dice el texto, se está acercando, se está acercando. Esta manera de hablar me parece muy bonita. Se está acercando. Y Jesús percibe esta llegada del reino, lo ha percibido, ¿verdad? Y por eso, lleno de gozo, lo anuncia. Jesús ha entendido que el reino, el reinado de Dios, no va a llegar por medio de la observancia de la ley. Había algunos que decían, solo llegará el reino de Dios cuando se cumplan exactamente todas las normas y todas las leyes. No vendrá por la observancia de la ley. Tampoco el reinado de Dios vendrá por el esfuerzo humano, porque entonces todos los pequeñitos y los débiles quedarían al margen. El reino de Dios se está acercando y es puro don, puro don. Como suele decir Maximiliano, alguna vez le he escuchado, dice, la mística precede a las tesis. No conseguimos a Dios a base de esfuerzo, sino que el Dios que llega nos lleva a vivir de una determinada manera. Bueno, no me detengo en esto. Bien, por tanto, nosotros, gracias al Espíritu, tenemos que descubrir que este reino está llegando, en este momento se está manifestando. Bueno, pasamos adelante. Otras dos palabras. Precisamente porque se ha cumplido el tiempo y porque el reino está acercándose, merece la pena esto que dice Jesús, convertíos. Convertíos y creed en el Evangelio, que sería algo así como convertirse, en griego también es metanoia, que significa cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar y de manera de vivir. Y esto es muy difícil, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una mentalidad y queremos que la realidad encaje en nuestra mentalidad pequeñita y estrecha. Y por eso, como es tan estrecha la mentalidad, muchas realidades quedan fuera de nosotros. Muchas, por ejemplo, quedan fuera los enemigos, las personas más difíciles que nos caen peor. Entonces, la mentalidad es estrecha, es como querer, recordando aquel dicho de San Agustín, que quería, al niño aquel que quería meter en el agujero, ¿verdad? Quería meter toda el agua del mar. Dice, eso es imposible. Pues más imposible es que en tu pequeña mentalidad entre el misterio de Dios. Por eso, ¿qué hay que hacer? Conviértete significa cambiar de mentalidad. Sirve de poco confesarse los pecados si no cambiamos de mentalidad. ¿Por qué? Pues porque eso no nos cura y no nos limpia. La conversión es, sí, hay que confesar, pero sobre todo es un cambio de mentalidad. Por eso los santos del Carmelo dicen lo importante que es caer en la cuenta, descubrir esto,
descubrir esta vida nueva. A mí me toca ahora estar de compañero en la mesa con Dionisio, nuestro hermano Dionisio, y él muchas veces me habla de esto, de que ha caído en la cuenta de lo que realmente importa en la vida, que es el otro, que es estar atento. Bueno, esta es la conversión, la metanoia. Caer en la cuenta de algo nuevo, de un estilo de vida nueva. Bueno, y la metanoia, por tanto, es que la experiencia de Dios invada nuestra vida. Es la realidad que entra en nosotros y nos empapa. Todo nuestro bien consiste, dirá Santa Teresa, todo nuestro bien consiste entonces en aprender a recibir. Claro, si la vida nueva es un don, a nosotros nos toca aprender a recibir, enterarnos, no seguir empequeñecidos, agarrados a nuestra mentalidad estrecha. Y esta conversión, esta metanoia, no tiene por tanto tan en cuenta los fallos y los errores. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros sabemos, y también Jesús lo sabe, que los discípulos a los que va a llamar en este Evangelio se van a equivocar miles de veces y siempre les dará la mano para levantarnos. Por eso no está la cosa en no fallar para que nuestro orgullo no quede herido, sino que sabemos que en este camino vamos aprendiendo a base de errores, sin desanimarnos ante las caídas. Dirá Santa Teresa, no os desaniméis si alguna vez caéis, no os desaniméis. Bueno, pues se levanta uno, dice, lo peor es que por las caídas perdamos el camino y nos desanimemos y nos desalentemos. Bueno, esta conversión origina una nueva manera de ver la realidad, las dificultades. Por eso podemos escuchar este texto tan bonito de San Juan de la Cruz, y a donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor. No es que vayas a sacar amor en las personas en las que has puesto amor, sino que tú vas a sacar cada vez más amor. Bueno, entonces el Evangelio es una estupenda noticia que Jesús descubrió y que nos comunicó. Por eso, creer en el Evangelio significa dejarnos fascinar por el amor, entrar en la experiencia del amor. Esto es la oración, entrar en el amor, tratar de amistad con quien sabemos nos ama, experimentar el amor, abrirse al amor. Y esto es también la vida comunitaria, que tiene tanta importancia en este Evangelio. Bien, pasamos a otro texto, porque esta primera parte ya habéis visto, ¿verdad? Después de que Juan fue entregado, se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio, decía, se ha cumplido el tiempo y está acercándose el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, esta es como la primera parte de este Evangelio, pero viene la segunda muy importante. Dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Bueno, esto es precioso, porque fijaos, Jesús es el que pasa pasando junto al mar. Jesús es el que pasa, el que vio, el que mira y el que llama. Y escoge a quien quiere. Es curioso también esto, que esta llamada acontece en el mar de Galilea. El mar de Galilea, como todos sabéis, es un lago grande que hay en Israel. Un lago que recoge las aguas del Jordán, cuyas fuentes están un poquito más arriba del lago. Bueno, pero en el lago hay varias cosas importantes. Primero, hay gente pescadora. En aquel momento la pesca era una fuente
una buena industria para todos aquellos pueblos. No solamente pescaban para alimentarse ellos, sino que exportaban pesca, por ejemplo, a Egipto y a otros países exportaban lo que pescaban. Bueno, entonces, ahí, en el mar de Galilea, pero también otro detalle, que el mar de Galilea se convertía en un centro de comunicación, ¿verdad? Había mucha comunicación, porque el mar es siempre, los que habéis vivido en alguna zona de mar, veis que son zonas siempre muy abiertas a culturas, a encuentros. Bueno, entonces ahí es donde Jesús llama la atención, que Jesús no vaya, por ejemplo, a la sinagoga el sábado para decir a unos cuantos que están allí rezando salmos, oye tú, sino que llama en medio de la vida, en medio de la vida. Es como si hoy Jesús se metiera en las carreteras o en los cruces de los caminos o en el comercio o en las zonas donde más vida hay. Bueno, ahí es donde Jesús llama, donde están, podemos decir también hoy, las nuevas pobrezas. Bien, ¿y qué es lo que hacían Andrés y Simón? Echar las redes. Bueno, la red era una forma de pesca frente al arrastre, que hemos oído hablar mucho, ¿verdad? El arrastre, que es más destructiva porque arrastra, las redes de arrastre se llevan todo. Pero esta era una forma que todavía en algunos pueblos se lleva a cabo. Y son redes, una red circular con pesos amarrados a las orillas de esta red y sujetas con una cuerda circular para cerrar la red y atraer a los peces. Bueno, esto es lo que están haciendo estos dos, pero a nosotros nos importa que son dos personas que están trabajando, que están ganándose la vida. Y ahí es donde Jesús, ahí, en torno al lago, es donde llama. Bueno, ¿y qué les dice? Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, aquí nos podemos fijar en esto. Venid en pos de mí. La palabra creadora y creativa de Jesús. La palabra que crea una nueva identidad. La palabra es tan poderosa que no solamente se convierte en un añadido, en un pegote de nuestra vida, sino que se convierte en lo más profundo. La palabra nos da nueva identidad. Por eso dice, os haré pescadores de hombres. La palabra creativa que llama y regala una identidad. Bueno, ¿y qué dice en concreto esta palabra? Les dice, venid, venid. El domingo pasado también escuchábamos en el Evangelio de Juan esta palabra, venid, venid y veréis. Bueno, entonces, venid, es lo que dice Jesús, venid. ¿Y venid dónde y cómo? Ir detrás de Él. ¿Para qué? Porque el seguimiento no es atarse a una ideología o a una estructura, sino que es atarse, si queréis, es atarse a una persona. En el pueblo de Israel estaba la costumbre de atarse cuerdas en las manos y en los pies, donde ponían la palabra, de tal manera que los fieles eran aquellos que ataban la palabra, ataban a Dios a ellos mismos. Bueno, Jesús lo mismo, invita a que vayan detrás de Él, no a que se unan a una ideología o a una estructura. Bueno, esto me parece muy importante porque a veces sin querer, por esta mentalidad vieja que a veces podemos tener, nos atamos a una ideología o a unas normas, etc. No, nosotros atados a Jesús, detrás de Él, ir detrás de Él. Y Jesús, yendo detrás de Él, les va a enseñar, les va a educar,
los va a acompañar. Por eso, ahora, por ejemplo, que estamos celebrando la Asamblea Diocesana y que ya hemos reflexionado sobre el primer cuadernillo, cuando se han recogido las propuestas de los grupos de la Asamblea para ver qué proponen a la Iglesia, una de las cosas que han dicho es la necesidad de que el pueblo esté formado, no que sepa muchas cosas, sino que esté educado por Jesús y por la comunidad para aprender a seguir a Jesús. Porque no hay vocación sin esta escucha de la palabra. Y dos cositas más. Jesús llama para crear comunidad. No hay vocación sin comunidad. Somos llamados a vivir en comunidad. Por eso la comunidad no es un capricho, es que el Señor nos ha llamado para estar con Él. Por eso en la regla del Carmelo se dice muy bien que el grupo de carmelitas, del que formáis parte también en comunidad ampliada todos los demás, este grupo es el que se reúne, pero teniendo en medio a Jesucristo, viviendo en obsequio de Jesucristo. Bueno, por tanto, no hay llamada sin comunidad, y no hay llamada sin misión. Por eso dice, os haré pescadores de hombres. Nos detenemos un poquito en este os haré. ¿Por qué? Porque el seguidor no se hace a sí mismo, sino que se deja hacer. Es un dejarse hacer. El maestro es el que marca el itinerario y sabe lo que nos conviene. Por eso nos ponemos en sus manos, dejando que Él sea el que nos guíe. Otra cosa es que, como nos cuesta tanto dejarnos guiar, nos pase lo que decía Santa Teresa, que a veces le damos la joya, le damos el anillo para decir que estamos desposándonos con Él, pero después, al cabo de un rato, le decimos, devuélveme otra vez la joya porque yo la voy a cuidar mejor que lo que tú la vas a cuidar. Bueno, entonces este Jesús que llama para que vayan detrás de Él, educa, acompaña bien. Y dice, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Bueno, lo dejan todo para formar la comunidad de Jesús. La vocación no es solo llamada y respuesta, sino sobre todo también es dejar, conversión, seguir, compromiso y adhesión, fe. Adhesión al proyecto de Jesús. Y aceptan de inmediato porque se fían de Jesús, se fían de Él y se fían de su palabra. ¿Cuántas veces os habrá tocado decir cuando te preguntan, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Por qué? Pues porque me fío de Jesús. Yo me he fiado de Jesús. Sé de quién me he fiado. Bien, esta presencia de Jesús vivo, no una estructura ni una ideología, es lo que nos hace ser seguidores de Jesús. Y dos cositas más. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando los redes. Bueno, ¿cómo entiendo yo un poquito más? Pues es que Jesús vivo sigue llamando. Tantos a lo largo de la historia han y hemos percibido la llamada de este Jesús vivo en medio de nosotros. Por eso, un poco más adelante está la historia de cada uno de nosotros y también Jesús nos ha visto en nuestras tareas y nos ha llamado. Y termino con la última frase de este Evangelio. Dice, a continuación los llamó a estos dos, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Bueno, se marcharon en pos de él, pero ya iban en pos de él otros. Por tanto, el seguimiento de Jesús
va a significar aprender a vivir con otros esta relación con Jesús. Muchas veces yo al menos digo, ¿por qué no te sigo yo solo y ya está? No, tengo que seguirte con estos hermanos y hermanas a los que has llamado también. Entonces, aprender a seguir a Jesús con otros. Esto supone a veces cruz también, pero también inmenso gozo. Bueno, por tanto, esto es lo primero. Y otro detalle es que seguramente Pedro y Andrés pues eran pescadores, pero Juan y Santiago eran pescadores un poquito más pudientes, si se puede hablar así. ¿Por qué? Porque dice el texto que no solamente ellos estaban pescando, sino que estaban con su padre y tenía jornaleros. Bueno, pero ¿esto qué nos dice? Que tengamos mucho o tengamos poco, lo esencial es que Jesús llama y que hay que dejarlo, ¿verdad? Poco o mucho, dejarlo todo para ir con Él. Y un detalle, una pequeña anécdota, ¿verdad? Y es que nos podemos preguntar cómo quedaría el bueno de Zebedeo cuando sus dos hijos dicen que nos vamos detrás de cómo sería la experiencia de este padre, ¿verdad? Que también contribuyó seguramente a que en libertad sus hijos pues marcharan detrás de Jesús. Bueno, vamos a ir ya terminando. ¿Y qué respuesta podemos dar a la palabra? Pues la primera pregunta que se me ocurre que podemos hacernos es esta. ¿Cómo percibo yo hoy la llamada de Jesús? ¿Cómo la percibo? ¿Dónde la percibo? Esta llamada de Jesús. ¿Cuándo tengo el oído abierto para escuchar lo que me dice Jesús? La segunda, ¿cómo estoy viviendo en este momento el seguimiento de Jesús? ¿Y qué significa para mí ser discípulo o discípula de Jesús? Y también la tercera, ¿qué mentalidad tengo que cambiar para acoger y vivir el reino? O si queréis, ¿qué mentalidad tengo que cambiar? ¿Qué manera de pensar tengo que dejar a un lado para ser feliz con la alegría del Evangelio? Porque en el fondo se trata de esto, ¿verdad? Un Evangelio, una vida cristiana que nos lleva a estar cabreados permanentemente, no es el Evangelio, la buena nueva de Jesús. Y oramos la palabra y podemos, yo creo que hoy, dar gracias a Jesús por haberse fijado en cada uno de nosotros y por habernos llamado a vivir con Él en comunidad, en familia, en grupo de amigos, como lo que decía Santa Teresa, los 5 que al presente nos amamos en Cristo, o en las circunstancias comunitarias de familia que cada uno de nosotros vive. Y cantamos el canto que todos conocemos. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, y para terminar, todos los seguidores de Jesús somos discípulos que viven en comunidad, en iglesia, y somos misioneros, llamados a anunciar el Evangelio. En esto estamos insistiendo mucho la Iglesia, que no solamente son misioneros algunos miembros de la Iglesia, sino que todos somos
discípulos misioneros, llamados a comunicar la alegría del Evangelio. Y quiero contaros una anécdota real, ¿verdad?, que aconteció un día que estábamos bautizando a un niño en la parroquia de Maguinoel, en San José. Allí estaba yo en la celebración y la madre se llama Elena, y estaba bautizando a su primer hijo, creo que era hijo. Bueno, entonces me acuerdo que en un momento determinado, cuando está recibiendo el bautismo, grita allí en medio de toda la asamblea, bueno, yo por lo menos lo oí, dice: ¡qué alegría, qué alegría, qué alegría que mi hijo entre! No dijo esto, ¿verdad? Pero qué alegría que entre en esta historia, en este evangelio, en esta vida nueva. Bueno, entonces Maguinoel, tú la conoces a ella, ¿verdad? ¿Sigue yendo por la parroquia? Con sus 3 hijos ahora, ¿verdad? Bueno, entonces recordamos a y tantos gestos gozosos de entrega de la vida. Digamos que no se puede entregar la vida sin alegría, sin gozo, porque en el origen de la entrega está una vida nueva que nos ha comunicado Jesús. Bueno, pues con esto terminamos. Buena semana, y el próximo día, como imaginamos que seguirá este confinamiento, pues de nuevo nos juntaremos aquí a las 7 menos cuarto para participar en la lección. Esperemos que vayamos ampliando el aforo y no reduciéndolo, como puede ser. Bueno, buenas noches a todos y que Dios os bendiga y el Evangelio os llene de gozo.